ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Volvimos a De Esto No Se Habla, en 88.7 en Radio de la Azotea. Y tenemos como un especial invitado el doctor Luis Hernán Paz, abogado de la Tupac. ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un gusto tenerte acá en la radio. Contanos un poco el tema, bueno, que nos ocupa, ¿no? Milagro Salas y Tupac. Es decir, En principio yo preguntaría, me gustaría saber, porque no lo sé realmente, cómo está la situación de Milagros en este momento, ¿no? En fin, no solamente la cuestión jurídica, sino también de ánimo, psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Que supongo no debe ser muy feliz la vida en este momento, estando todavía como está, ¿no? Aunque sea prisión domiciliaria. Sí, bueno, digamos, la verdad que la situación particularmente de Milagro y los 9 compañeros y compañeras todavía aún presos, ¿no? En la provincia de Jujuy, algunos con detención, con arresto domiciliario, como el caso de Milagro, sigue siendo una situación sumamente preocupante y potenciado, si se quiere, porque, entre comillas, lo podíamos entender en un gobierno de las características que tuvo la Argentina hasta el 2019, ¿no? Un gobierno de corte netamente neoliberal, y podíamos entenderlo, entre comillas, lo reitero, ¿no? Hoy Milagro va a cumplir 2000 días de detención arbitraria, en el día de mañana, en realidad, 8 de julio, 2000 días de detención arbitraria, y esa arbitrariedad ha sido claramente determinada y delimitada ya en el año 2017, luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente ratificada por una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que esta detención era una detención por ser mujer, por ser indigenista, por ser lideresa, y fundamentalmente por ser opositora política al régimen de aquel momento, con la continuidad de Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy actualmente, ¿no? Milagro hoy enfrenta 17 procesos judiciales, entre procesos con investigaciones avanzadas, procesos que han terminado con sentencias de sobreseimiento o falta de mérito, o procesos absolutorios, porque el armado de las causas judiciales, diseñadas por Gerardo Morales, por el poder político en la provincia de Jujuy, con la activa participación del Poder Ejecutivo Nacional del gobierno anterior. Nosotros hemos visto en los expedientes la participación de Germán Garabano, hemos visto la participación de Mauricio Macri, hemos visto la participación del estudio Gil Lavedra en el diseño de persecución judicial de Milagro. Digamos, claramente hubo una reunión de voluntades y de personas a los efectos de encarcelar a Milagro y al resto de mis compañeros y compañeras en la provincia de Jujuy, pertenecientes a la organización Tupac Amaru o pertenecientes a otras organizaciones sociales que estaban vinculadas con la Tupac Amaru de alguna manera. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo está Milagro hoy por hoy? Con esta carga tremenda de 17 procesos en contra, con esta carga tremenda de haber tenido una expectativa con el cambio de gobierno, pero sin embargo, bueno, fortalecida por la gran cantidad de solidaridad que se está manifestando hoy, particularmente en Plaza de Mayo, con el acampe que se está llevando adelante en
en Plaza de Mayo, y porque hay una continuidad de solidaridad entre las organizaciones populares, los sindicatos, los partidos políticos, y que se manifiesta cotidianamente. Sin embargo, eso ya no alcanza, digamos, ¿no? No alcanza que nos solidaricemos con Milagro, nos solidaricemos con los presos políticos de Jujuy o con los presos políticos de la República Argentina. Me parece que estamos ya en condiciones de dar un golpe de timón político para que estos encarcelamientos arbitrarios, como dije en un principio, que fueron comprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitando la Argentina y visitando Jujuy particularmente, y después corroborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una medida provisional. Digo, ya está bueno que podamos encontrarle una solución política, ¿no? Claramente Milagro es una presa política. A Milagro se le violaron los derechos humanos en tanto ejercicio de derecho de defensa, en tanto ejercicio de derechos procesales. Milagro fue vulnerada por el Estado jujeño en la posibilidad de ejercer un derecho de defensa en un juicio justo. Por lo tanto, el Estado jujeño y el Estado argentino es responsable de la violación de los derechos humanos que sufrió Milagro y que está sufriendo. Nosotros hemos denunciado claramente a principios de este año, y lo seguimos denunciando con pruebas certificadas en la justicia federal y en la justicia ordinaria en la provincia de Jujuy, el sistema de espionaje ilegal que está sufriendo Milagro en la puerta de su casa, con un destacamento de la policía de la provincia de Jujuy que pide identificación de las personas que ingresan a visitarla a Milagro, piden su documento de identidad, piden su procedencia territorial, piden su procedencia política, piden datos, recolectan datos para hacer espionaje político. Claramente lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, hay, ¿no?, una clara intromisión del poder político en la provincia de Jujuy. No existe la división de poderes en la provincia de Jujuy, y como decía anteriormente, Milagro es una presa política, se le violentaron los derechos humanos a Milagro, y el Estado argentino y el Estado jujeño es responsable. Sobre eso no hay grises, ¿no? O estás a favor de los derechos humanos, Argentina fue un faro en la región en ese sentido, o no estás, digamos, no hay punto intermedio en esta situación. No, Luis, una pregunta. No sé, se me ocurre, ¿qué tiene que ver la empresa Ledesma en Jujuy con todo el tema de la Tupaca y Milagro Salas? Mira, es muy, muy interesante la pregunta, porque la empresa Ledesma, que tiene más de 100 años en la provincia de Jujuy, fue tanto la empresa Ledesma como Carlos Pedro Tadeo Blaquier, propietario de la empresa, fueron los responsables de las desapariciones de compañeras y compañeros en Libertador General San Martín, Ledesma, provincia de Jujuy, en la conocida Noche del Apagón, ¿no? Eso sí. Es historia nuestra, ha sucedido en Jujuy, y la responsabilidad de Blaquier y la responsabilidad de Ledesma están sumamente certificadas y comprobadas en los expedientes, en los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante en Jujuy. Los juicios contra Blaquier y Ledesma estaban absolutamente paralizados en Jujuy. Los familiares, los hijos, las madres de Plaza de Mayo en Jujuy venían luchando históricamente para que esos juicios, esas investigaciones pasaran a la etapa de juicio, y la justicia federal en Jujuy, obviamente, apañada por el ingenio Ledesma, venía tapando y produciendo esos acuerdos naturales que le pasan a los expedientes cuando se vienen muriendo los represores, ¿no? La naturaleza venía resolviendo esos problemas. Me acuerdo en una reunión que le piden los organismos a la Tupac Amaru, donde Milagro le ofrece el acompañamiento de la Tupac a los efectos de reclamar la continuidad de los procesos y la posibilidad de futuros juicios. Eso destrabó una situación judicial importante en la provincia de Jujuy. Me acuerdo que el fiscal de juicio de lesa humanidad del Ministerio Público
fiscal de la Nación, Jorge Aguad, en su momento, en el año 2010, dijo que Jujuy era el reino de la impunidad por parte de los represores porque no había habido juicio nunca. Sin embargo, el acompañamiento de la Tupac Amaru destrabó esta situación. Yo creo que una de las causas de la detención de Milagro es producto de este acompañamiento a los organismos y poner en el tapete y conocer quién había sido Pedro Blaquier, qué había hecho la empresa Ledesma y que lo conozcamos todos a esta situación, ¿no? Ese es uno de los motivos que yo creo por los cuales Milagro está presa en Jujuy arbitrariamente. Me imagino. Para los que no conocemos el tema jurídico, ¿cuál es el inconveniente que el gobierno nacional decrete un indulto? Bueno, la verdad que no es una herramienta que está prevista en la Constitución Nacional, la facultad de indultar del presidente de la Nación, pero está limitada a causas federales, digamos, ¿no? El límite que pone la Constitución son causas que tengan jurisdicción federal. En el caso de Milagro, tiene 16 causas provinciales y una causa federal, que es la conocida causa de los huevazos, no sé si por un escrache que llevaron adelante unas organizaciones en la provincia de Jujuy cuando Morales era senador. Ahí comenzó la cosa, ¿no? Y fue uno de la primera denuncia penal que Morales le hace a Milagro. Es la primera. Pero en el juicio oral y público que se llevó adelante en el mes de diciembre del 2016, ya casi con Milagro un año de detención arbitraria, pudimos demostrar en el juicio que Milagro no estuvo durante el escrache, que la Tupac Amaru no estuvo en el escrache, y hubo un solo testigo que también descubrimos en el juicio, que era empleado de la gobernación, empleado de Gerardo Morales, que el único testimonio de una veintena de testimonios que dijeron que Milagro lo había mandado. Cuando nosotros descubrimos que esa situación, la situación de que era un empleado del gobernador de la provincia de Jujuy, cuando descubrimos también en el juicio que un hijo de esta persona, de este testigo, había recibido cerca de $1 millón un mes antes del juicio, todas esas pruebas de descargo fueron incorporadas al expediente. Sin embargo, el fiscal federal en la provincia de Jujuy, teniendo conocimiento de esa prueba de descargo, la omitió, lo cual es un hecho, un antecedente muy grave, porque con esa prueba de descargo, Milagro podría haber sido excluida del juicio, porque evidentemente había una intencionalidad por parte de este testigo. Manifiesta, ¿no? Seguro. Absolutamente manifiesta. Entonces, volviendo a la pregunta, el indulto existe, está previsto en la Constitución Nacional, es vigente, pero para Milagro Sala es inaplicable porque las causas son de la justicia ordinaria. ¿De qué manera se puede solucionar una de las herramientas? Esa es la pregunta, justamente. ¿De qué manera se puede solucionar esta situación de detención arbitraria? Y como digo, que es una situación de las soluciones políticas. En el Congreso de la Nación hay un pedido de intervención federal a la provincia de Jujuy, presentada por un senador jujeño, Guillermo Snopek, que el que conoce un poco la realidad política de la provincia de Jujuy puede darse cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con la Tupac Amaru, nada que ver con Milagro Sala, y que en todo caso estaría en las antípodas nuestras, digamos, este senador. Pero este senador ha advertido que primero se comenzó con Milagro Sala, después se fueron contra los estudiantes universitarios, después se fueron contra los docentes, después fue contra el movimiento obrero organizado. Entonces, claramente, ese expediente que tiene más de 60 causas comprobadas de violación a los derechos humanos, reitero, no solamente de Milagro, sino de mucha población en la provincia de Jujuy, es un trámite que podría dar solución a la detención arbitraria de mis compañeros y mis compañeras. Intervención del Poder Judicial. Intervención de la provincia o intervención de uno de los poderes. La verdad que la provincia de Jujuy hoy podría llenó todos los casilleros para una intervención federal. No existe división de poderes. Por lo tanto,
al estar en cabeza de un solo poder, en este caso del Poder Ejecutivo, la vida, el patrimonio, el trabajo, depende todo de Gerardo Morales, por lo tanto tiene, digo esto que recién refiero, ¿no? Tiene todos los casilleros llenos como para que sea sujeta a una intervención federal la provincia. No. Sí. ¿Y en qué situación están los 9 compañeros que también están procesados, Luis? ¿Están en la casa? ¿Están presos? A fines del año pasado logramos que los trasladen a arresto domiciliario a todos ya. Quedaban 2 compañeros en la cárcel de varones, pero logramos a fin de año que estén ya en los domicilios, ¿no? Todos estamos esperando, los compañeros que están presos y obviamente los distintos defensores estamos esperando que se resuelva el único expediente donde están detenidos preventivamente todos mis compañeros, expediente que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese expediente se lo conoce como la causa Pibes Villeros. Pibes Villeros. Es un expediente que estuvo 2 años largos de investigación, luego tuvimos 8 meses de juicio oral y público, donde, para darles un solo ejemplo de las violaciones al derecho de defensa y violación a las garantías procesales de Milagro en particular, en el mes de agosto Milagro fue expulsada de la sede del tribunal donde se estaba llevando adelante el juicio oral y público y estuvo expulsada desde el 30 de agosto al 3 de noviembre de la sala del tribunal, sin tener acceso a charlar con sus defensores, sin poder preparar audiencias, sin poder preparar defensas dentro de las audiencias, sin poder dialogar con Milagro. Esto que se conoce como un juicio en ausencia, que está absolutamente prohibido en la República Argentina, sin embargo en Jujuy se lo llevó adelante. Es una barbaridad eso. Eso produce la nulidad de todo el proceso, ¿no? Produce la nulidad del proceso y obviamente con la nulidad de la sentencia condenatoria. Estamos esperando que la Corte termine de revisar el expediente y lo que estamos pidiendo nosotros es que tengamos un juicio justo, ¿no? Y con jueces independientes. Pero lo que contás es terrible, es decir, ¿cuál era la excusa de no permitirle el diálogo con los defensores? Lo podían hacer, ¿no? Por la fuerza de los hechos. En un tribunal donde, por ejemplo, la prensa no pudo ingresar al juicio oral y público. Los pocos periodistas que podían ingresar tenían que firmar una declaración jurada de confidencialidad, no podían contar lo que pasaba en el juicio, ¿no? Había 17 personas sentadas en el proceso, las personas que estaban, mis compañeros y compañeras que estaban en medio del juicio, y había más policía que familiares dentro de la sala de audiencia. Lo hicieron porque pudieron, por la fuerza de los hechos, porque existe la torpeza característica de llevarse adelante todo lo que se les ocurre a ellos, por la impunidad y por el que tienen poder para hacerlo. En cuanto a la pregunta que yo te hice al principio, digamos, que involucraba también la parte anímica, la parte subjetiva o psicológica de Milagro, ¿cómo está ella de ánimo? ¿Cómo es una luchadora? Pero seguramente que, no sé, 7 años son que está todo. No, 5 años y medio lleva. 5 años y medio, bueno, una cantidad terrible de tiempo, pobre. Mira, la verdad que poder describir cómo se encuentra Milagro, vos decís, es una luchadora, tiene unos ovarios tremendos para enfrentar esta situación, es claro, digamos, eso es así. Ella nació en la calle y es luchadora y tiene, digamos, ¿no?, los ovarios para enfrentar una situación de esta característica. Pero, a ver, hay que estar en ese cuero, ¿no? 17 procesos tienen contra Milagro, ¿no? 17.
en los últimos 15, 20 días fue trasladada intempestivamente a una audiencia en un tribunal oral federal, sin la presencia de los abogados. Fue trasladada a conocer una nueva causa de imputación en la justicia ordinaria, una semana o 10 días antes de las elecciones, porque se adelantaron las elecciones para legisladores en la provincia de Jujuy, y Morales utilizó nuevamente el traslado de Milagro con fuerza de seguridad fuertemente armadas, esposada, y toda la parafernalia que utiliza y que utilizaba siempre en estos casos Morales, lo volvió a utilizar. Intento responder esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo está claro, eso? Claro. No sé, yo sé que es muy difícil. Y la verdad que es difícil, digamos. Yo la veo cotidianamente, voy muy seguido a verla, en la detención domiciliaria, para que conozca en qué momentos procesales estamos en cada una de las causas. Discutimos, una mujer que está concentrada, pero bueno, es esposa, es madre, abuela, ¿no? Claro. Entonces, sí. hay que estar en ese juego. Es muy difícil. Y seguramente que por ahí tenía otras expectativas con respecto al gobierno y lógicamente que eso también le habrá afectado anímicamente, ¿no? Seguramente. Mira, la verdad que ella dice, parafraseando a Alberto dice que soy una detenida arbitraria, la Corte Interamericana dice que soy una presa política. Ya está bueno el tema lingüístico, ¿viste? El tema semántico, ya está bueno, lo que sea, pero le encontremos la vuelta, porque parte del compromiso electoral de este gobierno fue solucionar el lawfare, ¿no? Entonces, hay un montón de compañeros y compañeras presos y presas, ¿no? Hay que cumplir las palabras, digamos. Nosotros vamos a seguir defendiendo este gobierno, por supuesto lo vamos a seguir defendiendo, ¿no? No, sin duda. Pero no nos olvidamos. No solamente no nos olvidamos, sino que estamos haciendo carne con este reclamo en Plaza de Mayo, algo que nos impuso Alberto. Alberto en Plaza de Mayo nos dijo, si me equivoco, hágamelo saber. Seguro. Así que el reclamo en Plaza de Mayo es esto. Presidente, estamos diciéndote que estás equivocado o con no tomar medidas, estás equivocado con el silencio, estás equivocado con administrar esta situación de los compañeros y las compañeras presas, ¿no? Seguro. Esta semana se cumplen los 2000 días de Milagro Sala, presa política por el orden del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y avalado por la justicia parcial de esa provincia. En Mar del Plata, para visibilizar la situación de Milagro, realizaremos una caravana en auto el sábado 10/07 y nos concentraremos y alinearemos a las 15 horas sobre la calle 14 de julio entre Lura y 25 de mayo. La misma se dirigirá por Lura hasta la costa, luego a Buenos Aires, Colón, Sarmiento, La Costa, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, y desconcentraremos al llegar. Siempre respetando los protocolos de las reglas de tránsito vigentes, etcétera, etcétera. Desde ya, muchas gracias. 2000 días, libertad, Milagro Sala. Mar del Plata con Milagro. Esto es un poco la convocatoria que están llamando los compañeros acá en Mar del Plata. Así que podés decírselo con mucha tranquilidad, Milagros, que acá también los acordamos. Y si nos quiere mandar un mensaje... También, sí, ya lo vamos a comunicar, Luis. Para nosotros y lo vamos a tratar. Sí. Yo les agradezco en nombre de ella y los compañeros y compañeras. Intentemos una conexión con ella también. Yo creo que puede ser posible. No sé si en estas horas, en estos días, digamos, porque es verdad, como vos lo estás diciendo, Rubén, hay una movilización social y popular importante, y muy importante, y por las redes muy importante, lo estamos viendo. Pero bueno, la verdad que hoy es milagro, ¿viste? Entonces nos puede pasar cualquiera.
Un abrazo grande, Luis. Abrazo a Milagro y a los compañeros. Los compañeros y compañeras. Muchísimas Muchas gracias, Luis. Gracias por toda tu Muchísimas información. Que Nos estén bien, vamos muchas gracias. con la música que es de Milagro Sala, esta canción. Se llama La hija del sol. Lleva un milagro su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera colores, abran paso a Milagro Sala. Desde el alto comedero su figura se agiganta. Voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. En Salvador de Jujuy la Tupac Amaru acompaña, como una Juana Zurduy, viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro